¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de un tema a veces difícil de abordar. Es la disfunción eréctil y su relación con las enfermedades cardiovasculares que a lo mejor no sabíamos que estaban relacionadas. Según estudios, más de 2/3 partes de los hombres con enfermedad coronaria tienen antecedentes de disfunción eréctil y aquí les contaremos cuáles son las causas. Acompáñenos. La disfunción eréctil es la incapacidad de lograr una erección o de mantenerla con la suficiente firmeza para tener una relación sexual. Pero ¿sabe usted que esta puede ser un síntoma o alerta de problemas cardíacos actuales o a futuros? Tanto la disfunción eréctil como la enfermedad cardiovascular presentan un aumento conforme avanza la edad. La disfunción endotelial da como resultado un suministro inadecuado de sangre al corazón y un flujo sanguíneo insuficiente al pene, y contribuye a que se manifieste la aterosclerosis, es decir, la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias, lo cual baja el flujo sanguíneo. Es importante decir que la disfunción eréctil no siempre indica un problema cardíaco de fondo. No obstante, las investigaciones sugieren que los hombres con disfunción eréctil sin causa evidente y que no tienen síntomas de problemas cardíacos deberían someterse a análisis de detección de enfermedades cardíacas antes de iniciar cualquier tratamiento. Asimismo, si padeces una enfermedad cardíaca, recibir el tratamiento adecuado puede ser útil en caso de que tengas una disfunción eréctil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Punto y Coma y por supuesto el tema de hoy sí siéntese en la tele porque de repente es un tema que no abordamos en las casas, pero nosotros, mi querida Wendy Royo, dijimos sí lo vamos a abordar porque nos importa la salud de los mexicanos. Querida Wendy, ¿cómo estás? Hola Pati, muy buenos días al auditorio. Efectivamente se trata de un tema tabú, ¿no? Correcto. En muchas ocasiones prefieres mejor callar, no está pasando nada. Sin embargo, bueno, pues es un problema que aqueja a los hombres y bueno, si bien abordamos temas aquí relacionados en su mayoría con la salud de la mujer, yo creo que también es importante tocar lo que pues afecta, ¿no? a la población masculina, que Claro. pues, es una población también muy importante aquí en nuestro país. Claro, y dicho sea de paso, si tú me lo permites, pues y dirán algunas mujeres que nos están escuchando, también nos afecta a las mujeres, o sea, ahí de refilón nos afecta a las mujeres la disfunción eréctil. Pero vamos a abordar ese tema, pero aquí lo que nos llamó la atención para traerlo aquí a la mesa de Punto y Coma, mi querida Wendy, es que este problema, esta enfermedad de disfunción eréctil, tiene una relación directa con personas o con hombres que podrían padecer en determinado momento infartos en el corazón y eso pues ya prende las alarmas para ver qué es lo que está pasando. Claro. Y como siempre, pues aquí en la mesa de trabajo de Punto y Coma recurrimos a los especialistas y yo le agradezco mucho al doctor Yoshio Hikotaro Tomita que esté con nosotros. Yoshio, bienvenido. Te digo, eres médico cirujano, eres bariatra clínico, tienes un posgrado en cirugía estética y eres director del grupo Climeva. Gracias por venir. Pati, pues muchas gracias por esta invitación, Wendy. Qué gusto y que me siento muy honrado estar aquí con ustedes y sobre todo que este es un tema bastante sensible, de mucha preocupación y es algo que los hombres realmente no lo platican. Eso, por ahí empecemos. Cuando llega alguien al consultorio, te dicen, oiga doctor, vengo porque tengo disfunción eréctil. Muy buena pregunta. Creo que en estos casi 8 años que llevamos de experiencia, creo que solo una persona, un varón, nos ha dicho, doctor, el motivo es por un tema de glucosas altas, triglicéridos, pero ahí discretamente, muy sutilmente me preguntan, doctor, pero tengo un problema de disfunción, ya no puedo tener intimidad como antes con mi esposa y todo ello. Y cuando me dicen eso, dices, Dios mío, qué situación. Los hombres no lo platican incluso con sus esposas. Los médicos que se supone que, bueno, hay cierta libertad, cierta confianza, ¿verdad? Cierto dominio del tema, tampoco lo platican. De hecho, nosotros cuando hemos hecho prevención
prevención en Climeva, nosotros tenemos que sacar historias, hacer relatos de los pacientes. Mire, yo atendí a un paciente con disfunción y tenía algún problema. Como para darle de infarto. confianza. Claro, lo sacamos como un tema X, ¿no? Entonces, ya después el paciente a la siguiente o a la tercera consulta nos dice, oye, yo tengo este problema, o nos manda un mensaje por WhatsApp y le digo, qué bueno que me dices, ¿no? Esa era la intención. Nosotros como médicos debemos de estar totalmente capacitados en diagnosticar ese tipo de situaciones. Hace años creíamos que era un problema meramente emocional, era un problema psicológico, era un problema que tal vez tendría que ver con cuestiones meramente hormonales, ¿no? Que baja la libido por cuestiones hormonales, pero no. Hoy la disfunción eréctil se ha abierto la enfermedad a muchas especialidades. Entonces estamos hablando que sí es una enfermedad, no es una condición. Exacto, sí. Entonces se ha abierto a muchas situaciones donde no tiene que ver nada más un tema meramente espiritual, un tema de sentimientos, falta de amor. O de querer o no querer, sí, claro. Así de plano, ¿no? Sí. Creo que todas las especialidades, todos los médicos, desde el máximo especialista hasta el médico general, debemos de tener la capacidad de diagnosticar, tratar a los pacientes, ¿no? Y es una situación que, por ejemplo, tú mencionabas, Pati, muchas de las disfunciones eréctiles, muchos de los pacientes que tuvieron infartos al corazón 3 a 5 años antes tuvieron algún dato de disfunción eréctil. A ver, antes de que pasemos a eso, Ajá. ¿qué es la disfunción eréctil? ¿Qué causa que un hombre no pueda ya tener una erección y a partir de cuándo, si hay una edad promedio? Porque de repente pues se toma burla, pero sí se tendría que tener cuidado y si se puede prevenir. Sí, claro. Bueno, una disfunción eréctil es una situación en la que el hombre no tiene la capacidad, tanto en fuerza y en tiempo, de mantener una relación sexual. Aquí yo te mencionaba, solo un hombre me ha dicho a mí, tengo este problema, ¿no? La que siempre habla es la mujer. Es la mujer la que siempre habla, tengo este problema, tengo este otro problema. Y bueno, cuando se habla, pues es ahí donde tenemos que tener esa participación como médicos. Y también nosotros como médicos debemos de tener esa gracia de poder hablar con los pacientes, porque me ha tocado que ni siquiera muchos médicos saben de este problema, ¿saben? Les platico, les enseño y se sorprenden que la disfunción eréctil tiene que ver con infartos. Por eso nosotros como médicos debemos de tener ese tino de poder hablar con los pacientes. Pero ¿cuándo empieza? Como lo decía Pati, ¿hay alguna edad promedio en donde un hombre que llevaba una vida sexual activa sin ningún problema, de repente, de la noche a la mañana, ya no puede, ¿no? Porque es que es el término que utilizamos. Así es. Ya no puede. Claro. Sí, mira, los factores o el factor más importante es la edad. La edad está relacionada con la disfunción eréctil. Personas mayores de 40 años empieza a haber algún problema de disfunción, pero es muy pequeño el porcentaje. Digamos que después de los 40 años, un 5% de las personas de esas edades empiezan con ese problema. Es un 5%, pero ya cuando se tiene una edad de 75, 80, ya el porcentaje incrementa desde un 40 hasta un 60%. Entonces la edad de presentación es muy importante. Ahora, cuando hay un problema cardiometabólico, la disfunción eréctil empieza antes de los 40 años. Porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente senil, ¿verdad?, que tiene a lo mejor 80 años y tiene disfunción eréctil, a lo mejor no voy a sospechar de que le va a dar un infarto. Pero si yo tengo una persona que tiene 35 años con disfunción eréctil, aguas, hay que tener mucho cuidado, porque ese paciente a lo mejor está teniendo un problema cardiometabólico que se está manifestando clínicamente con disfunción eréctil. Estamos hablando que entonces una disfunción también podría ser la falta de irrigación de sangre al miembro masculino, y que a partir de ahí viene todo este trastorno en el cuerpo en general. Sí, Wendy, creo que has dicho una pregunta muy importante. Sobre todo en el mecanismo normal de la erección, tenemos que enseñarle al público que el pene tiene cuerpos cavernosos o cavernas, que son espacios que están llenos de vasos sanguíneos. El que el pene tenga una erección
depende mucho de que entre la sangre a esas estructuras. Entrando la sangre, entonces el pene tiene una tumescencia y entonces se puede llevar a cabo una relación sexual, ¿verdad? Sin embargo, tienen que ver muchos factores, muchas estructuras dentro del pene que se van destruyendo y que hace que esa tumescencia, que ese llenado de sangre ya no sea por completo. Por ejemplo, esas estructuras que se dilatan, hay vasos sanguíneos que se dilatan. La dilatación tiene que ver con el llenado del pene, de la sangre, la erección. Por otro lado, tienen que ver los nervios que dan sensibilidad a esa zona, porque muchas veces el comienzo de la erección viene por un estímulo cerebral. Entonces, imagínate en los diabéticos. Nosotros hemos escuchado diabéticos que se van destruyendo sus nervios, les duelen las piernas, sienten que se les quema las plantas de los pies. A eso se le llama neuropatía diabética. Los nervios se les están destruyendo por el azúcar. Imagínate que tengan un problema de neuropatía precisamente en esos nervios que dan sensibilidad al pene. Ese paciente nunca va a tener una erección o difícilmente la va a alcanzar porque el cerebro está desconectado de esa región, ¿verdad? Claro. Entonces, esa destrucción de los nervios, yo pongo como ejemplo cuando a veces nos ponemos una paleta o un dulce dentro de la mejilla, no sé si nos lo hemos hecho, que después de 10 minutos, no sé si han visto cómo queda la piel. Como rugosita, Como ¿no? rugosita. Se cose, yo le digo así a la gente, se cose esa parte de la mejilla por el azúcar. Entonces, imaginémonos al paciente diabético, imaginémonos que tiene glucosas de 150, de 300, por arriba de lo normal, cómo se va cociendo su cuerpo al estar en contacto día con glucosas elevadas. Entonces, eso es, para poner el ejemplo didáctico, eso es lo que le va pasando a los nervios de las personas que tienen diabetes. Por eso es de que se desconectan. No hay un estímulo eléctrico que desencadene la respuesta de la erección. Claro. Y ahora aquí la pregunta que la vamos a hacer regresando al corte es ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Porque entonces ya no me quedó muy claro si la persona que ya tiene una condición, una predisposición cardiometabólica va a tener disfunción eréctil o viceversa. Ya la disfunción eréctil viene después acompañada, pero lo platicamos regresando del corte. Claro que sí. Hacemos una pausa. Esto es, ¿tus redes sociales antes de Sí, en Facebook me pueden encontrar como @drtomita, así me pueden encontrar en Facebook, o mi número de WhatsApp, que es el 55 40 45 58 92. Estaré respondiendo mensajes, dudas, con mucho gusto. Wendy. @Wendy Roace. Rodríguez Calva y Rodríguez Calva P. Rodríguez Calva P. ¿Dónde está la P? Y @punto y coma _TV. Regresamos. Continuamos aquí en Punto y Coma y antes de irnos a una pausa, pues Patti le preguntaba al doctor Joshua acerca de qué es primero, ¿no? El problema de la disfunción eréctil y a partir de ahí los problemas cardiovasculares o los problemas cardiovasculares y después de ello, bueno, pues llega la disfunción eréctil entre los varones, doctor. Sí, excelente pregunta, muy buena. El tema, como es un tema preventivo, que como médicos hay que tomar conciencia de muchas veces dar el primer paso a enseñar o compartir el tema, los pacientes va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero la idea es de que le enseñemos al paciente de que la disfunción eréctil es una respuesta, es algo secundario a un problema cardiometabólico. Un paciente que tiene dislipidemia, por ejemplo, triglicéridos altos, colesterol alto, son pacientes que tienen mucho riesgo de sufrir dislipidemia. ¿Por qué? Yo mencionaba hace rato. De sufrir disfunción eréctil. Perdóname, sí. De sufrir disfunción eréctil, porque esa grasa, esos triglicéridos, van llenando y tapando esas arterias que permiten la tumescencia. Entonces ya no nada más es el tapar las arterias que te podría generar un infarto, sino te tapa todo. O sea, todo. Y ahorita les voy a explicar por qué es primero la disfunción y luego el infarto. Ahorita se los voy a explicar, pero ya a consecuencia de la enfermedad mira, es que era lo que ya la tienes, pero no la has detectado. Ya la tienes, ¿no? Pero no la has detectado. Exactamente. Hasta ahí vamos. Ya es un paciente ya que tiene enfermedad de disfunción. Así es. Okay. Entonces yo como médico tengo que hacerle un gabinete de estudios de laboratorio, algunos estudios de gabinete y de sangre, pero tengo que checar que no tenga problema de triglicéridos o colesterol porque esa grasa va llenando las arterias, ¿verdad?
Hay que mirar si el paciente no es diabético y no lo sabe. Y yo les mencionaba hace unos minutitos, la glucosa alta va cociendo los tejidos. Imagínense que si es diabético, la exposición elevada de glucosa va destruyendo los nervios que manda señal el cerebro hacia el pene para que se lleve la erección. No sé si me alcanzo a explicar. La grasa tapa arterias, por ejemplo. La glucosa destruye nervios. Y si es un paciente hipertenso, tiene problemas de llenado porque no llena suficientemente o con la fuerza adecuada la región peneana y no se lleva una respuesta totalmente adecuada. Entonces, cuando nosotros miramos esto, la disfunción eréctil ya es una consecuencia de una enfermedad que ha estado 5 o tal vez 10 años atrás y el paciente nunca se hizo estudios, nunca cuidó su alimentación, a lo mejor no tuvo esa precaución, ¿verdad?, de hacerse un chequeo general, pero es por eso que hoy en día, pues todos los varones que estén entre los 30, 35 años, a su médico especialista, visítenos en Climeva, ¿verdad?, para que reciban esa asesoría especializada, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer un tratamiento, porque este es un problema, se automedican muchas veces los hombres para solucionar ese problema, y puede traer muchos problemas cardiovasculares, se desmayan, pierden, sobre todo se desvanecen entonces... Perdón, ahorita que dice eso, lo de la automedicación, muchas veces, bueno, no sabes que traes un problema cardiovascular y dices, no, pues es que ya a lo mejor la edad, no, es que no estoy concentrada, tómate la pastillita azul, ¿no? O sea, esta de colores, ahí está negra, ahí es el Cialis, el Viagra, varias entonces pastillas, ese tipo de situaciones no son las más convenientes. Vaya, deben de regresar un poco a su estado de salud y a partir de ahí, bueno, pues ya determinar cuál es la enfermedad. Sí, claro. Yo creo que la base de este tipo de tratamientos es la nutrición especializada, no solamente una buena dieta, porque yo puedo decir, estoy haciendo una muy buena dieta, pero resulta que no es la que necesito. Por eso es importante que se visite a centros especializados donde conozcan realmente el problema del metabolismo y se le dé a cada paciente una dieta totalmente especializada, un tratamiento personalizado. Casi la gran mayoría de estos pacientes nos los vamos a encontrar con triglicéridos elevados, prediabéticos, si no es que ya diabéticos, y lo más tremendo es que no lo saben, porque digamos, a esa edad están preocupados en el trabajo, en alcanzar un nuevo puesto, no están preocupados por su salud. Los dolores de cabeza que han tenido por años lo achacamos al estrés de la vida, al tráfico, pero es importante que una vez de los 30 años en adelante, o si se puede desde antes, nos estemos haciendo estudios de sangre constantes, porque pues no sabemos nosotros diferenciar si mi dolor de cabeza es por un problema metabólico o realmente es por el estrés, ¿verdad? Y ahí surge otra pregunta, porque generalmente si uno platica con la pareja y te dice, bueno, es disfunción eréctil, nosotros el chip que traemos es, vamos al urólogo. Suponiendo, bueno, el urólogo te hace pues todos los estudios y te encamina. Pero en el caso tuyo que eres bariatra, ¿cómo tendríamos que abordar el problema? ¿Cómo lo tendría que abordar un hombre que dice, sí, chin, me checa lo que está diciendo? Es decir, ¿a dónde tendría que ocurrir o cómo tendría esa atención multidisciplinaria? Claro, sí, por ejemplo en Climeva cuando llegan personas así, lo primero es que les hacemos estudios de sangre, eso es lo primero, pero también hay que descartar otras causas de disfunción eréctil, por ejemplo, daños en la columna, que tuvieran alguna caída de hace años, que tuvieran contracturas. ¿Eso afecta? Sí, claro, porque en la columna nacen los nervios que llevan el control neuronal de toda la estructura del pene, por ejemplo, de la próstata, de la vejiga. Entonces, un problema en la columna, un tumor, una hernia, puede también desencadenar en cuestiones de disfunción eréctil. Uno como médico debe tener la habilidad, la capacidad de saber si es una disfunción por una cuestión metabólica o una cuestión estructural como un problema de columna. Pueden ser cambios en las hormonas, por eso hay que estarlos revisando. Al lugar donde vayan debe haber un equipo interdisciplinario, porque imaginémonos que realmente sí sea emocional, sí sea un complejo que vienen arrastrando a lo mejor de algunos meses. Entonces debemos de tener a la mano una psicóloga o un psiquiatra que pueda ayudarnos en esa esfera, ¿verdad? Entonces, pero creo yo que cuando tenemos un tema de disfunción eréctil antes de los 40 años, la principal causa puede ser algo metabólico. Entonces, yo los invito, de verdad, que pues me escriban a mi WhatsApp, que al final lo vamos a mencionar. Dilo de una vez. Es el 55 40 45 58 92. Y bueno, vamos a estar ahí asesorando, respondiendo algunas dudas
dudas que se puedan, ¿verdad? Durante WhatsApp, que lo podamos hacer. Pero creo yo, son estudios. Y no cualquier estudio, porque cuando vamos a los estudios de laboratorio pedimos, hágame el de promoción. No, tienen que ser especializados. Por eso mi invitación. ¿Qué? O sea, ¿qué tendríamos que hacernos? Por bueno, ejemplo, hacerse los hombres. Química sanguínea, biometría hemática. Sí, de entrada, Mira, ya sabemos. De entrada los básicos, por así decirlo, pero hay uno que a mí me genera mucho interés, que es la homocisteína. La homocisteína es un elemento, es solo una sustancia que nos da una hoja y me imprimen solo un resultado. Ajá. Pero es altamente especializado porque... Homocisteína, con H al ¿Esa inicio. es una sustancia que tenemos todos en el cuerpo o Se nomás los hombres? se produce en el cuerpo, en las mujeres y en los hombres. Ajá. Sí. A ver si tienes homocisteína. Sí, todo el mundo tenemos homocisteína y la homocisteína... ¿Y para qué sirve eso? ¿Y con qué se come? ¿Qué se come y dónde está? Se eleva cuando hay un trastorno en el metabolismo. Es una situación donde es un desecho del consumo de proteínas y todo ello, pero es un problema metabólico. No es que comer proteínas sea malo. Pero cuando el metabolismo produce más de lo normal por nuestros malos hábitos, mala nutrición, esa homocisteína daña una estructura de los vasos sanguíneos que se llama endotelio. El endotelio es la parte más interna de los vasos sanguíneos, es la que está en contacto con la sangre y entonces la homocisteína destruye ese endotelio. Entonces imagínense si el hombre, el varón, que su endotelio es el que se tiene que relajar para que entre la sangre, si la homocisteína está elevada, quiere decir que ese paciente puede tener algún problema, alguna sustancia química que lo está lastimando de manera interna. Entonces es una sustancia tóxica. Ya sabes, cuando ves a alguien tóxico en la calle, eres una homocisteína. Tienes homocisteína además. Doctor, vamos a hacer una pausa y Sí, seguimos claro. platicando, por supuesto, en este tema muy interesante. Seguimos. Si ese paciente tiene todos los problemas de triglicéridos, hiperinsulinemia, todo elevado, la primera etapa es corregir esa situación. Sí se debe dar tratamiento farmacológico casi en la mayoría de los pacientes para mejorar el funcionamiento del hígado, incluso para prevenir infartos se debe de instaurar tratamientos, porque si nosotros como médicos sabemos que la disfunción es un predictor de infarto, nosotros tenemos que dar un tratamiento totalmente cardioprotector, no esperarnos a los 5 años, no inmediatamente solucionar con la dieta, cambios en el estilo de vida, sobre todo la actividad física que ayuda muchísimo, pero nosotros médicos tratamiento preventivo, eso es clave. Si este paciente sale muy bien, hay que buscar algunas otras causas y si es un problema, por ejemplo, de columna, ver si es con el neurólogo, ver si es un tema con el neurólogo o el ortopedista, saber orientarlo con qué situación o con qué especialista tiene que ir, pero este problema es un problema totalmente de equipo interdisciplinario, incluso hasta con los psicólogos o los psiquiatras es recomendado que vayan, ¿verdad? Ahora bien, va pasado una vida sexualmente activa y de repente pues empieza con estos problemas. ¿Es inmediato el hecho de un infarto? Vaya, yo estoy hablando así de un tiempo de 5 a 10 años, pero podría darse el caso que sea inmediato una vez que diga, bueno, ya empezó con infarto y en un año pues ya seguro que se muere porque las cosas no están bien. O sea, llegan a darse casos ese tipo. Yo creo que sí se han dado casos, nunca he mirado uno realmente, nunca he leído en los artículos científicos tampoco, pero tiene que ver mucho con las calibres de las arterias. Es una muy buena pregunta, porque las arterias medianas tienen un diámetro como de 1 a 2 milímetros de diámetro, son muy chiquitas. Las que siguen como en las tapalerías que ponen tornillos como medida de calibre, bueno, la que sigue medida son las coronarias que miden entre 4 a 6 o 4 a 7 milímetros. Y luego de ahí nos vamos a las arterias cada vez más gruesas hasta llegar a la aorta, que es una de las arterias más gruesas del cuerpo. Si se tapa primero la mediana, inmediatamente la que sigue, la que va a dar una manifestación clínica por tamaño, va a ser la coronaria. Se llena primero la coronaria, se tapa de colesterol, se destruyen los nervios, todo, y la siguiente va a ser la coronaria. Ese tiempo en que se tapa una y luego la otra es aproximadamente 2, 3, 4, 5 años en que se
empieza a tapar por completo las arterias coronarias. Entonces, sí hay casos que aparezca la disfunción y a los 2-3 meses le pueda dar, pero lo más común es que sí aparezca de 3 a 5 años, porque el taponamiento de arterias es muy lento, no es algo rápido. Habría que ver si esta persona no estuvo tomando algún otro tipo de medicamentos, por ejemplo las pastillitas azules, ver si no lo estuvo tomando de manera automedicada y terminó en un infarto. Eso puede generar problemas la pastillita azul. Claro, sobre todo cuando se combina con diferentes medicamentos, sí puede ocasionar ese tipo de situaciones. Por eso es bien importante que si hay ese problema, a todos los hombres, ¿verdad? Y también mujeres que escuchan el programa, que no sea una actitud de automedicarse lo primero que hagamos. Ir con el especialista, yo les invito a que me visiten, manden un mensaje, yo les estaré mencionando algunos tips, algunos estudios, porque muchos me han escrito de otras partes de otros estados, y es difícil que vengan a asesorar para que prevengamos este tipo de enfermedades, ¿verdad? Ahora, precisamente ese asunto, de repente la disfunción eréctil como un tema se aborda en la televisión, en los comerciales, dice, tómese esta pastilla y su problema queda resuelto. Pero no están atacando el origen. Es que si toman esas sustancias que no saben si son compatibles con su cuerpo, o que si tienen alguna enfermedad, no solo del corazón, sino cualquier otra, podría causarles mayores problemas. Claro, sí, es importante que no esté la persona tomando lo que dijo la vecina, el compadre, terrible esa situación. Son medicamentos que interactúan en los vasos sanguíneos, o sea, interactúan con el corazón, con espasmos, dilataciones, la gente se puede desmayar, puede caerse, ocasionar fracturas de cráneo, es algo que se tiene que tener mucho cuidado. El tratamiento que nosotros damos en Climeva es un tratamiento totalmente especializado para revertir o intentar revertir los daños a nivel endotelial en la región del pene. Entonces, no es dilatar así nada más porque sí, sino tratar de restaurar, de regenerar, de revertir el daño que se está ocasionando, y eso va a traer excelentes resultados incluso a largo plazo. Son buenos pronósticos, solo déjense guiar todos los hombres que tienen este problema, pero déjense guiar, ¿no? Y así que acepten que tienen el problema, porque muchas veces no aceptan como hombres que tienen un problema que tienen que atender. Muchas veces dicen, no, pues es el estrés, ¿no? Porque ahorita tengo este problema. Y buscan miles, ¿no? Miles de excusas para eso. Pero también entonces con todo esto podemos decir, y es muy cierto lo que se menciona entonces, que el hombre obeso es el que mayor problema tiene en cuestión de disfunción eréctil, pero no es a lo mejor por la cuestión de su peso, sino por todo lo que está detrás. Sí, como en algunas ocasiones en redes sociales hemos platicado de los delegados metabólicamente obesos. Los delegados metabólicamente obesos son gente delgada y joven, que pueden tener también disfunción eréctil. Aguas con ellos porque también son una bomba de tiempo. Porque el gordito, pues quieras no hace una dieta, pero el delgado metabólicamente obeso, él no hace ningún cambio, sigue comiendo mal, hasta que detona, ya sea con una diabetes, con un infarto o con algo grave. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas. Y recordar que tú lo dijiste aquí, que el delgado metabólicamente obeso es el que está muy delgado, pero por dentro, o sea, está con el azúcar arriba, los triglicéridos arriba, el colesterol arriba, y no lo sabe. Ahora, dirán las personas que nos están escuchando y viendo, mujeres, hombres, bueno, pero yo con la pastillita en unas horas resuelve el problema. Y ya estuvo. ¿Qué va a pasar si el hombre se somete a un tratamiento? ¿Cuándo va a sentir resultados de que se acaba la disfunción eréctil y va a estar pasando por dentro también? Sí, es una pregunta un poquito no muy fácil de contestar, porque cada paciente responde de manera diferente. Lo que sí yo quisiera recalcar es que el pronóstico es bueno. Pero en los tratamientos que nosotros damos no rebasan los tratamientos más de 6 meses. No tenemos un paciente que digamos todo un año de tratamiento, todos los años, no. Máximo 6 meses el paciente ya tiene un cambio de vida totalmente saludable, tiene una vida que no le va a dar un infarto, salvo que por otra cosa, pero ya está libre de muchas cargas. Entonces, pienso yo que 6 meses a comparación de todo lo que puede ocasionar, la verdad es muy bueno. Incluso puede ser hasta menos su tratamiento, ¿no? ¿Tus redes sociales para irnos por? Sí, claro que sí. Bueno, me van a encontrar en Facebook como Dr. Josh Doctor.
Arroba DR Tomita, así nada más. Arroba DR Tomita. Y mi WhatsApp es 55 40 45 58 92. Para que te llamen, si les da pena, nada más que les llamen. Mándame un mensaje. No, aquí no. Vamos a hacer una pausa, esto es Punto y Coma. Continuamos aquí en Punto y Coma y yo le preguntaba al doctor en esta pausa que qué tan caro es el tratamiento, porque también eso mucho obliga a los hombres a no seguirlo, ¿no? Como decía Pati, pues es más fácil compro la pastillita y se Que acabó. también no es tan baratita, ¿eh? Pero el pensar, como decía el doctor, Sí, ¿no? Que tienes son que ser 6 meses. Y dices, claro. híjole, en 6 meses, ¿cuánto me voy a gastar, Con no? Entonces, doctores y tratamientos. y uno mejor dice, no, pues no, yo no le entro, ¿no? Entonces, ¿qué tan caro es el hecho de poder salir de esto? Bueno, considerando que la disfunción eréctil relacionada a las enfermedades cardiometabólicas, su base siempre va a ser la nutrición, les comentaba, especializada, no es cualquier nutrición, y sobre todo el ejercicio, creo yo que el nivel de caro, la verdad, queda esa palabra totalmente fuera. Mucho hemos platicado que el hacer una dieta pues gastar más y todo ello, pero yo creo que no. El hacer una dieta, acercarse con el experto, hacer una dieta totalmente especializada, incluso hasta nos puede ahorrar hasta cierta economía en nuestra bolsa, en nuestra economía diaria, pero yo considero que no es caro. Tal vez cuando se llegue a un problema a un punto donde yo corregí el problema metabólico, la disfunción mejoró, pero necesitamos otro tipo de tratamientos, yo creo que ahí dependería, por ejemplo, si hay que ir con el urólogo, si hay que hacer algún estudio, tomografías, si hay lesiones, o sea, eso puede aumentar el costo, pero la base de la pirámide de todo esto es nutrición, ejercicio y sí, no lo puedo negar, la gran mayoría complementos, suplementos y medicamentos, pero creo yo que el beneficio que uno tiene con todo esto es económicamente comparado o equiparado, es bajo el costo. Pero se curan ¿verdad? al 100%, vaya, cuando vienen con este origen, vaya, el origen de la enfermedad es cardio. Es difícil decir al 100% porque tendríamos que meter una camarita y ver cómo está la parte interna del pene, es difícil, pero la gran mayoría, a un 80-90% de los pacientes, que les repito, son pocos, porque no están abiertos los hombres a exponer sus casos, Sí. pero de los pocos, el 80-90% siempre regresan felices, contentos, con una sonrisa, transformados. O sea, el nivel es muy alto de satisfacción al corregir el problema metabólico. Entonces, creo yo que vale la pena el hacer el cambio, ¿no? Pero aquí el asunto, Wendy, doctor Yoshio Tomita, también radica en aceptar que tiene uno el problema, ¿no? Claro. Es decir, si de repente por la cultura machista que tenemos y nos ponemos esas máscaras de decir a mí no me pasa nada y nos da pena con la gente con la que vivimos, en este caso sería con la pareja, porque aparte puede ser hombre con hombre, Claro. mujer con mujer, Ah, entonces sí. quizá la base es uno, aceptar el problema que, bueno, ya no puede tener erecciones, que tiene disfunción eréctil, platicarlo con la pareja. Me contabas un caso donde le decían, no le diga a mi esposa, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es grave porque ahí ya entra también el problema psicológico, incluso a veces psiquiátrico, ¿no? Sí, incluso hasta en el término religioso, porque hemos tenido pacientes, predicadores, sacerdotes, pastores, que vienen y dicen, ay, tengo este problema, todas mis ovejas o el pueblo se están divorciando, y hay que ver, los sacerdotes ¿Por qué tienen se están ¿por qué se están divorciando? Porque tal vez, y el varón no quiere decirle a la esposa, y la esposa está pensando que ella tiene otra, y esto, y el otro. Entonces sí, afecta muchísimo este problema, es un tema bastante sensible, el hombre no es muy abierto como la mujer dice, tengo este problema, sí, el machismo, todo ese tipo de cosas, entonces la mujer es muy abierta, ella lo dice, tengo esto, me pasa esto, sin ningún problema, ¿no? Pero el hombre no, entonces por eso es importante que se prevenga, no tanto yo creo que en una pareja la parte de intimidad es importante, pero digamos que, dejamos en segundo plano eso, el infarto, o sea, es un infarto, que es en la etapa donde con mayor actividad, mayor potencia, fuerza tienen los hombres, es ahí cuando vienen los infartos, y no nada más al corazón, puede ser al cerebro, dejarlos... y eso está... Los pueden dejar sin la media función del cuerpo, la mitad del cuerpo sin función. Sin poder hablar. Sin poder hablar, y a los 40 años, no, qué terrible, cuando los hijos todavía están chiquitos, en la universidad, en la preparatoria, la verdad es un problema bastante fuerte.
Entonces ya los hombres no solamente se tienen que hacer ¿cómo se me fue el nombre? ¿Prostático? El antígeno prostático, sino ya también tienen que hacerse este tipo de estudios, Sí, claro. La homocisteína, ese exacto. tipo de sí, se me fueron los nombres. Sí. Pero bueno, a partir de los 40 años entonces es recomendable empezar con este tipo de estudios. Yo creo que a partir de los 30 años, porque este tipo de problemas empiezan, y yo pienso que incluso hasta desde los 20 años, porque vemos a los jóvenes hoy de día de 15, 20 años comiendo de todo, azúcares, chucherías. Ahí te va. El cigarro, el cigarro, alcohol buen y punto. todo esto afecta a la disfunción eréctil y Totalmente. en consecuencia Totalmente. aumenta, entiendo, los infartos al corazón. Sí, totalmente. Muy buena pregunta, Pati. El cigarro y el alcohol son detonadores, hacen de manera exponencial la enfermedad. Sí, porque parecía que estábamos hablando de santos, ¿no? Sí, no, el cigarro, el alcohol, las drogas, algunos medicamentos, sí, tiene mucho que ver ello. Entonces, por eso es bien importante que estemos conscientes desde que tenemos un hijo, no llevarlo o inculcarle los vicios, ¿no? El alcohol, no inculcarle el cigarro, llevarlo por la derecha, como decimos, ¿no? Por una vida saludable, ejercicio y no de vicios, porque puede terminar ese niño a los 30, 35, 40 años con un infarto o una disfunción eréctil, que es un problema muy delicado. Entonces, desde los 20 años a lo mejor podrían ir y con el doctor. Claro. Ahorita que dijo eso, me queda más claro. A lo mejor a los hombres no les asusta el hecho de deja de fumar porque te va a dar un infarto. Decir, a mí, bueno, deja de fumar porque vas a tener disfunción eréctil. Ahí muy buen punto. ¿Cómo si lo dejan? Sí, claro. Perfecto. Oye, eso debería estar en las cajelillas de cigarrillos que se buscan las creo que sí imágenes. viene, ¿no? Fumar causa disfunción eréctil. En algún lado lo llegué a ver, pero yo creo que sí es una buena forma de motivar a dejar Sí, comer. Eso sí claro. les impacta. Sí, porque afecta directamente a su ego, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Sí, y la cultura machista que tenemos imbricada. Así es. Ahí vamos empujando, pero todavía está. Vamos a hacer una pausa, Wendy, doctor. Sí, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Ahí está una opción, doctor, Claro. que es importante, es no solo la alimentación, el cuidado médico preventivo, porque desafortunadamente, Wendy, no tenemos la cultura, y lo hemos dicho muchas veces, de prevención. Solo vamos al doctor cuando nos duele algo. Así es, debemos de tener la disposición de hacer un cambio totalmente radical, acercarse con los expertos y bueno, yo los invito a que nos visiten. Creo que la parte metabólica es indispensable que se corrija con médicos especializados. Nuevamente voy a dejar mi Facebook, es DR Tomita, así me van a encontrar en Facebook, en el buscador de @DR Tomita y en mi WhatsApp, que bueno, he estado recibiendo algunos mensajes, los voy a responder en breve, pero es el 55 40 45 58 92 y bueno, hemos tenido pacientes también, por ejemplo, desde Honduras, España, que hemos llevado asesorías a distancias increíbles. Entonces, la verdad, estoy para servirles en todo lo que yo pueda en esta área, ¿verdad? Para que estén en contacto conmigo, ¿verdad? Y aquí nos ven a nivel nacional, entonces pues, de cualquier lugar de la República. Y lo que decía Wendy, que no se preocupen por lo económico. Yo creo que a veces invertirle tantito, ¿no? Y hablar contigo, a lo mejor ahí hay una ayuda, Claro, ¿no? A veces sí, a los pacientes que no tienen los suficientes recursos, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos en la colonia Jardín Balbuena, muy cerca del aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Cualquiera que hable de parte del programa Punto y Coma va a tener un precio especial para los pacientes que tengan este problema. Muchas ¿verdad? gracias, doctor. Y bueno, para esto estamos, para servirles. Muchísimas, no, pues sí. Ya nos vamos. Gracias. Gracias, querida Wendy. Gracias, Pati, muchas gracias, doctor. Sin Gracias. duda es un tema que deja para la reflexión, ¿no? Básicamente. Sí, y ayudarnos, ¿no? O sea, no solo es un tema de hombres, creo que es un tema de pareja, es un tema De incluso familia. de hermanos, de familia, de abuelos, Así es. todo eso que podamos cooperar a que estemos mejor Así y es. sanos, ¿no? Doctor Yoshio Hikotaro Tomita Cruz, médico Para servirles. cirujano, bariatra clínico y bueno, tu especialidad también en medicina estética, que ya lo platicaremos después. Algún día platicaremos todo eso. Sí, es un honor estar con ustedes y estoy para servirles. Oye, gracias, que digan que vieron Punto y Coma y ahí está el descuento. Así es. Bueno, va. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, Wendy. Pati. Hasta luego, bye. Hasta luego. Vamos.